Saludos, soy la doctora Rosana Rojas Rodríguez, abogado y doctora en Ciencias Gerenciales, participante de la especialización en Derecho Procesal Civil de la Universidad Rómulo Gallegos. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la medida cautelar nominada prohibición de enajenar y grabar. Y en un segundo momento, como ha caracterizado estos videos, la reflexión sobre una pregunta interpretativa del docente de la cátedra Sistema Cautelar en el Proceso Judicial. Debo, a manera de introducción, señalar que en el derecho civil patrimonial comprende aquellas instituciones susceptibles de ser valoradas pecuniariamente, conociendo dos especies que vienen a conformar la columna vertebral o subdivision de los derechos patrimoniales. Estos son los derechos reales y los derechos de crédito. El derecho real supone un poder directo sobre un bien o cosa a favor de un titular. Supone también el señorío o poder directo e inmediato sobre esa cosa, oponible a cualquier persona, derivándose de características típicas como la oponibilidad, la inmediatez y la persecución. En tanto, el derecho de crédito deriva para su titular, es decir, el acreedor, el poder de exigir a otra persona, el deudor, una prestación, sea positiva o negativa, so pena de responsabilidad patrimonial de este deudor. No existe en Venezuela mayores diferencias entre el derecho real y el derecho de crédito en cuanto a su adquisición mediante contrato, a tenor del artículo 1161 del Código Civil venezolano, aunque ciertos derechos reales tienen modos y especies para su adquisición, como es la ocupación, la accesión y la usucapión o prescripción adquisitiva. Y en el derecho de crédito, la fuente por excelencia es el contrato y otras formas distintas como los cuasicontratos, el pago de lo indebido, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa, así como la responsabilidad civil extracontractual. De esta manera, el derecho de crédito o de obligación es por excelencia temporal o pasajero. Las obligaciones nacen para ser cumplidas y deben extinguirse en el cumplimiento a través del pago. Y la generalidad de los derechos reales presentan una vocación de perpetuidad. No todos son perpetuos como el usufructo, pero sí lo es la propiedad, que es el derecho real por excelencia. La propiedad integra la plenitud del poder sobre la cosa, calificados como atributos o facultades de dominio. Estos son el ius iutendi, que es el derecho de usar o de servirse del bien materia de propiedad según sea su naturaleza o destino. También tenemos el ius fruendi, que es el derecho de disfrutar o de gozar los frutos de ese bien. Y el ius audendi, que es el derecho de disponer o transmitir libremente el bien, ya sea en su aspecto material o físicamente, que son enajenar, abandonar o consumir o destruir, y jurídicamente, que tiene en cuenta entonces gravar a título oneroso o título gratuito la cosa que se está especificando. De esta manera, el artículo 545 del Código Civil establece que la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas en la ley. Una de esas limitaciones legales está tipificada en el artículo 547 del Código Civil. Nadie puede ser obligado a ceder su propiedad ni a permitir que otros hagan uso de ella, sino por causa de utilidad pública o social,
mediante un juicio contradictorio o de indemnización previa mediante la expropiación regulada por las leyes especiales. De esta forma, el Código Civil recoge en el artículo 545 estos atributos clásicos de propiedad, adicionando un cuarto atributo como lo es la reivindicación o el ius vindicandi, que se evidencia en el artículo 548, que establece que el propietario de una cosa tiene derecho a reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo excepciones especificadas en la ley. Este derecho de reivindicar o recuperar el bien que no está en poder de su propietario tiene implícito el derecho subjetivo de incoar una acción de reivindicación, con el fin, como su nombre lo indica, de que el bien cuya titularidad le pertenece a este demandante y que otro posee ilegítimamente, pueda regresar a su dominio. De igual forma, hay que señalar que el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece y garantiza el derecho de propiedad. Como se ha explicado en videos anteriores, el deudor responde con su patrimonio al cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, su patrimonio es la garantía del crédito del acreedor, como lo señala con bienes habidos y por haber. Esto se establece en los artículos 1863 y 1864 del Código Civil ya comentado. De esta manera, en el marco de ciertas controversias que pueden presentarse entre las partes por el reclamo de algún derecho que el demandante quiere reivindicar, el proceso judicial que se lleva a cabo por medio del accionante puede entonces solicitar la tuición, la protección del procedimiento cautelar, como se ha venido explicando en los otros videos sobre las medidas cautelares. Las medidas preventivas son entonces disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de una sentencia, evitando así la frustración del derecho del demandante. El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil señala que las medidas preventivas las decretará el juez cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siempre que se acompañe de un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y que haya prueba fehaciente del derecho que se reclama. Este artículo 588 de la ley in commento establece que el tribunal puede decretar en cualquier estado o grado de la causa, entre otras medidas, en su ordinal 3, como medida nominada, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Hay que destacar que el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil señala que ninguna de las medidas podrá ejecutarse sino sobre bienes que sean propiedad de aquel contra que se libre este decreto, salvo lo que establece el artículo 599 de la ley adjetiva, sobre lo que corresponde al secuestro. Entonces tenemos que una prohibición es un impedimento que existe de hacer, tocar o usar alguna cosa. El cometido entonces de la prohibición es poner limitaciones en la realización de determinadas acciones y así evitar el caos y conseguir que exista armonía y convivencia entre las personas. Por su parte, enajenar es transferir la propiedad o el dominio de una cosa, es entregar una cosa a otra persona por donación, venta o trueque. Y gravar significa afectar un bien en la imposición de una carga
sobre ese bien inmueble. Así pues, la prohibición de enajenar y gravar priva al demandado de la facultad de disponer de un bien inmueble, sin restringir los atributos de uso y disfrute, para asegurar la eventual ejecución del fallo en el proceso judicial que se lleva a cabo. Anticipa el resultado del juicio, así como resulta de la pretensión que tiene el demandante, o se ejecutará también a través de la sentencia que se dicte mediante entrega de la cosa. Mientras subsista en el registro correspondiente al lugar donde se encuentre el bien, no podrán enajenarse ni hipotecarse inmuebles cuya enajenación se haya prohibido, ni imponerse sobre ellos cualquier gravamen. Así pues, de conformidad con el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil sobre la prohibición de enajenar y gravar, se establece que acordada la prohibición de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, el tribunal, sin pérdida de tiempo, oficiará al registrador del lugar donde esté situado el inmueble o los inmuebles para que no protocolice ningún documento que de alguna manera se pretenda enajenar o gravar dichos inmuebles, insertando en un oficio los datos sobre la situación y linderos que consten en la petición. Se considerarán radicalmente nulas y sin efecto la enajenación o el gravamen que se hubiera protocolizado después de decretada y comunicada al registrador la medida cautelar. El registrador entonces será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la protocolización de estos bienes objetos de la medida. Así pues, cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Código de Procedimiento Civil, específicamente la prohibición de enajenar y gravar, según el artículo 588, parágrafo segundo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la disposición de esta oposición se sustentarán y resolverán conforme a lo previsto a los artículos 602, 603 y 604 de la ley adjetiva. El tribunal podrá, atendiendo a la circunstancia, suspender la providencia cautelar de prohibición de enajenar y gravar si la parte contra quien obre diera una caución establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. De igualmente, si objetare la eficacia o suficiencia de esta medida, según lo correspondiente a los artículos 588 y 589, parágrafo tercero. Cuando se habla de caución del artículo 590, entre ellas tenemos una fianza principal o solidaria de empresas de seguros, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia. También si presenta una hipoteca de primer grado sobre los bienes cuyo justiprecio conste en los autos del juicio. También que promueva una prenda sobre bienes o valores o la consignación de una suma de dinero que va a establecer el juez de la causa. Así pues, cuando les hablo de la oposición a esta medida cautelar, les estoy haciendo referencia al artículo 601 de la ley in commento del Código de Procedimiento Civil. Establece que cuando el tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará ampliarlas sobre el punto de insuficiencia, determinando claramente cuál es esta deficiencia. Y si por el contrario la haya suficiente, entonces va a decretar la medida solicitada por el demandante y procederá a su ejecución. En un segundo momento de este video
como ya estamos acostumbrados en esta cátedra, nos remitimos a la unidad curricular Sistema Cautelar en el Proceso, dirigida por el doctor Maury Rojas, donde estableció la siguiente interrogante interpretativa, y procedo a citar. Durante los procedimientos judiciales de orden civil, es posible que se presente la incidencia de medida cautelar relativa a la prohibición de enajenar y gravar, surgida específicamente en los juicios por simulación. Si bien es cierto que las medidas no pueden recaer sobre bienes que no sean propiedad de aquel contra que se libren, no es menos cierto que el procedimiento de oposición de terceros es una medida de prohibición de enajenar y gravar que debe ser ejercida por vía de tercería. Es preocupante y alarmante que el instrumento normativo adjetivo no contemple un procedimiento para la intervención de terceros. ¿Podría usted explicar, sin involucrar sus valores fundamentalistas o dogmáticos, de qué forma participan los terceros cuando estos poseen un derecho preferente al del demandante? Con relación a esta interrogante, es esencial destacar varios fundamentos que deben exponerse en el contexto hermenéutico resultante y que forman parte de mi contestación. En tal sentido, los dividí en varias secciones. Primero, el fundamentalismo es una corriente ideológica basada en la utilización de las Sagradas Escrituras como única fe y guía práctica. ¿Okay? El diccionario de la Real Academia Española recoge una sección más general. Es la existencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida. Segundo, lo dogmático es algo indiscutible, fidedigno, innegable, que no admite réplica o cuestionamiento, o todo lo perteneciente a los dogmas. Tercero, durante el íter procesal, el camino procesal, pueden participar otros sujetos distintos a las partes, es decir, demandantes y demandados, llamados terceros, quienes incursionan en el juicio motivado por un interés que tienen en las resultas, ante la posibilidad de que los efectos del fallo los afecte de manera directa o indirectamente. Entonces intervienen en el mismo por ser llamados coercitivamente o porque voluntariamente acuden al proceso debido a ese interés que los motiva. Cuarto, en el enunciado dado por el doctor Maury Rojas se distingue la medida cautelar de enajenar y gravar en el juicio por simulación, a la cual se le da el nombre de acción de declaración de simulación. Le compete entonces a las partes del acto simulado o a los terceros interesados accionar, a fin de que se reconozca jurídicamente la inexistencia de un acto ostensible y con ello quede desvanecidos los efectos que se le imputan a dicho acto. Pueden entonces ejercer la acción las partes del acto simulado o cualquier tercero interesado, tales como acreedores de las partes, fiadores de ellos, herederos que se consideren perjudicados, legatarios de las cosas comprometidas en la simulación, etc. Esta acción tiene como naturaleza la constatación del estado patrimonial del deudor y como tal es declarativa. Y cuanto persigue, esta acción es demostrar la verdadera situación jurídica del deudor, declarar la existencia de un acto fingido que se ha efectuado bajo la apariencia de un acto jurídicamente válido. También es de naturaleza conservatoria,
por cuanto no persigue la ejecución del patrimonio del deudor, persigue es conservar y mantener la integridad de su patrimonio. De esta manera, el artículo 1281 del Código Civil establece la acción de simulación. Señala que los acreedores pueden también pedir la declaratoria de simulación de los actos ejecutados por el deudor. Esta acción dura 5 años contados desde el día en que los acreedores tuvieron la noticia del acto simulado. La simulación, una vez declarada, no produce efectos en perjuicio de terceros que, no teniendo conocimiento de dicho acto, como buena fe, han adquirido derechos sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la demanda por simulación. Sin embargo, si estos terceros, procediendo de mala fe, quedan solo sujetos a la acción de simulación, quedan no solamente sujetos a esta acción de simulación, sino también a los posibles daños y perjuicios que hayan ocasionado. En correspondencia a esto, existen unos requisitos para ejercer la acción de simulación. Sin embargo, sujeto al ejemplo dado por el docente, interesa la acción cuando es intentada por terceros y debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, es necesario que este tercero tenga un interés en impugnar por simulación el acto efectuado. Segundo, que el acto que se impugne por simulación le cause daños. Y tercero, que la acción debe estar dirigida contra las partes intervenientes en el acto simulado. Como quinto aspecto a considerar, el Código de Procedimiento Civil establece claramente el procedimiento para la intervención de terceros, correspondiente al capítulo 4, título primero, sobre la introducción de la causa por procedimiento ordinario. De esta manera, el Código establece la intervención en el artículo 370, ordinal primero, que puede darse primero por tercería. Artículo 370, ordinal 1. Segundo, por intervención adhesiva, correspondiente al ordinal 3. Tercero, por oposición al embargo. Artículo 370, ordinal 2, así también como los artículos del 546 al 548. Y cuarto, por intervención forzada, establecido en el artículo 370, ordinales 4 y 5, y concatenado con el artículo 382 y siguiente. Vemos pues que el Código de Procedimiento Civil establece 4 formas de manera detallada de cómo los terceros pueden intervenir en un juicio por simulación o de cualquier aspecto que esté contemplado en esta ley adjetiva. Sexto escenario o elemento a considerar en esta oportunidad para dar respuesta a la pregunta del doctor Mauri Rojas compete el análisis referente a tercería y lo que se establece en el artículo 370, específicamente en el ordinal 1. El artículo in commento señala que los terceros podrán intervenir o ser llamados a causa pendiente entre otras personas en los casos siguientes. Ordinal 1. Cuando el tercero pretenda tener un derecho preferentemente al del demandante o concurrir con éste en un derecho alegado, fundándose en el mismo título, o que son suyos los bienes demandados o embargados, o sometidos a secuestro o a una prohibición de enajenar o gravar, o tiene un derecho a ellos. Esto es la pregunta específica del enunciado dado por el docente. Tenemos entonces que este tercero interesado, a través de la figura o la institución de tercería, tiene cómo intervenir, según el artículo 371,
por intervención voluntaria de terceros, a que se refiere el ordinal 1, artículo 370. Se realizará mediante la demanda de tercería dirigida contra las partes contendientes que se propondrá ante el juez de la causa de primera instancia. También el artículo 372 señala que la tercería se instruirá y sustanciará en cuaderno separado. El artículo 373, en ocasión a la oportunidad de intervenir, habla de que si el tercero interviniente durante la primera instancia del juicio principal y antes de hallarse en el estado de sentencia, continuará su curso del juicio principal y antes de hallarse en estado de sentencia. Continuará su curso el juicio hasta llegar a dicho estado. Entonces se espera que concluya el término de las pruebas de la tercería, en cuyo momento se acumulan ambos expedientes para que en un mismo pronunciamiento el juez decida. Seguimos con el artículo 374, que establece que la suspensión del curso de la causa principal en cuanto a este lapso de evacuación de pruebas de tercería no excederá de 90 días continuos. Y pasado este lapso, el juicio debe continuar. El artículo 375 establece que si el tercero interviniente después de la sentencia de primera instancia continuará su curso de demanda principal y la tercería seguirá el suyo por separado. Si se encontraren en segunda instancia para sentencia, los dos expedientes se acumularán para que en una sola decisión se resuelvan ambos casos. Y por último, el 376 establece que si la tercería fuera propuesta antes de haberse ejecutado la sentencia, el tercero podrá oponerse a la sentencia que ésta sea ejecutada por cuanto la tercería apareciese fundada con un instrumento público fehaciente. En caso contrario, el tercero deberá dar caución bastante a juicio del tribunal para suspender la ejecución de sentencia definitiva. En cuanto a la caución, ya he conversado que está estipulada en el artículo 590. Como sexto elemento para considerar, y en materia de resumen en esta hermeneusis sobre la pregunta reflexiva, el Código de Procedimiento Civil establece claramente el procedimiento de intervención de terceros en las modalidades especificadas en los 6 ordinales del artículo 370 iusdem, y en particular en lo que corresponde a la tercería, por lo que no estoy de acuerdo con la afirmación de que no existe un procedimiento para la intervención de terceros en el Código de Procedimiento Civil establecido en el enunciado dado por el docente, por lo que cualquier tercero que pretenda tener un derecho preferente al del demandante o concurrir con este en el derecho alegado participa de manera voluntaria en busca de reivindicar el derecho que cree que le asiste la ley. Lo que califica a un tercero es el interés legítimo que ostenta debido a su posición jurídica, lo que relaciona directamente este tercero con las partes procesales y que le otorga este derecho de intervención. Puede hacerlo, como ya lo he explicado, en primera instancia, establecido en el 373 del Código de Procedimiento Civil, o en segunda instancia a través del 375 o antes de la ejecución de la sentencia, como lo señala el 376 de la ley adjetiva. Así, culmina este tema tan importante para el proceso civil venezolano. Me despido hasta la siguiente oportunidad, donde les estaré hablando sobre las medidas cautelares innominadas. Bendiciones para todos, un abrazo. Espero que me sigan en mi canal YouTube, que se suscriban, que comenten los videos
y será hasta otra oportunidad.